En esta oportunidad vamos a exponer y dar puntos relevantes sobre la fatiga digital y salud mental en trabajadores peruanos tras la expansión del trabajo virtual post pandemia. Somos estudiantes de la Universidad Privada del Norte. Como ponentes tenemos a Elvia González Villena, Brandon Ismael Rayo Rosales, Leila Irene Sancho de la Cruz, Kiara Alexandra Chura Eneque y Marcelo Díaz Velázquez. A su vez, quien les habla, Dalia del Pilar Quispe Espino, ¿no? Pertenecientes al curso laboral 2 de la carrera de Derecho y con la ayuda del docente Marcos Alberto Suclube Mendoza como nuestro profesor del curso. A continuación, los puntos que vamos a hablar son: en primer lugar, tenemos lo que es la fatiga digital. La fatiga digital se da mayormente cuando los trabajadores están de manera remota, de manera híbrida. Un ejemplo de esto puede ser los trabajos de call center hoy en día que se dan de manera virtual. Esto también puede conllevar a consecuencias. Esto es a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel visual. Por otro lado, tenemos las causas principales. Dentro de ellas está el sobreexceso en las pantallas. El sobreexceso en las pantallas, estar, por ejemplo, en una laptop, en un celular, en una computadora frente a una pantalla más de 8 horas, esto genera un incremento de estimulación artificial en lo que es en el globo ocular, generando una consecuencia como tal. Asimismo, es de menester señalar que esto daña nuestra salud física como mental. Luego de ello, también tenemos lo que es excesivas reuniones virtuales. El estar frente a una pantalla con personas mencionándonos las pautas, ¿no?, del día a día nos puede generar un estrés, no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico. Una breve diferencia entre la fatiga digital y el síndrome de desgaste profesional. En cuanto a la fatiga digital, es reversible, es un poco más severo, es decir, que nosotros podemos implementar, por ejemplo, pasos activas, menos reuniones virtuales, no estar excesivamente frente a una pantalla, o sea, es reversible. Sin embargo, en cuanto al desgaste profesional, ya tiene que ver con un problema más emocional, ya que esto es generado por un estrés laboral, es decir, por una sobrecarga, un desequilibrio entre el trabajo y pues la vida personal de uno. Íntegramente es basado en el trabajador. Anteriormente al COVID-19, encontramos que menos del 22% de las empresas habían implementado esta nueva modalidad en sus actividades. Por un lado teníamos el sector laboral privado, que no tenía interés alguno en implementar esta nueva modalidad, y por otro lado teníamos el sector laboral público, que fue recién a partir del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski que se empezó a potenciar dicha herramienta, teniendo ya vigente la ley de teletrabajo que había sido publicada en el año 2013, que es la ley número 30036, el cual tenía como objetivo principal a las personas con cierta discapacidad, el cual no era tomado en cuenta hasta la llegada del aislamiento. Fue hasta la llegada del COVID-19 en la que se tuvo que adoptar la medida del aislamiento social obligatorio y que como consecuencia se tuvo que aprobar por necesidad el teletrabajo y el trabajo virtual en el Perú. Nos presenta que para el mes de febrero del año 2020 había alrededor de 3.000 teletrabajadores en el sector privado. Para el mes de abril se presentó un incremento radical, pasando a tener 69.000 trabajadores a distancia. Para el mes de marzo de 2021 se presentaba 226.000 trabajadores formales bajo la modalidad del teletrabajo. Ese número de trabajadores para el año 2020, según un reporte, se tiene que un promedio del 50,6% de teletrabajadores eran hombres y el otro 49,4% mujeres. Según el nivel educativo, se tiene que el 62,7% tenía un nivel superior universitario y el otro 23% no universitarios. El 13%
nivel secundario y el 0,4% nivel primario. Ha sido un impacto significativo. Para muchos se ha presentado como una oportunidad por los factores como la flexibilidad horaria y la reducción de desplazamiento, considerándose para muchos también una mejora en el equilibrio entre la vida personal y la profesional. Sin embargo, también consigo ha traído desafíos importantes, tales como el aislamiento social y la dificultad para desconectarse, sumado a la falta de límites claros entre el hogar y el trabajo, factores que afectan negativamente el ambiente y el bienestar mental. Haciendo uso del término aislamiento, nos referimos a la sensación de desconexión social que puede surgir al no compartir físicamente con compañeros de trabajo. Es la ausencia de las interacciones informales en la oficina, tales como conversaciones espontáneas o momentos de refrigerio. La falta de comunicación clara sobre las expectativas de disponibilidad y respuesta puede llevar a los empleados a sentirse obligados a siempre estar conectados, difuminando aún más los límites. Esto puede resultar en una sobrecarga de trabajo y dificultades para mantener un equilibrio en dedicar tiempo y atención a la familia y amigos debido a las demandas del mismo trabajo. La sensación que genera dicha falta de equilibrio sobre la propia vida disminuye el bienestar general y la satisfacción. Por último, a manera de aclaración, la falta de límites claros puede hacer que los empleados se sientan menos conectados con su rol laboral específico y con la cultura organizacional sobre todo. A razón de que toda esta problemática se fue desarrollando dentro de un espacio virtual, ingresa aquí el término tecnoestrés. Tratándose de un estado psicológico negativo que surge como resultado de un uso excesivo o problemático de la tecnología orientada a la comunicación y a la información. Ese término fue empleado por primera vez por el psiquiatra Craig Broad en el año 1984 al escribir enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías del ordenador de manera saludable. Cuando se implementó el trabajo remoto en el Perú, no todos los sectores lo vivieron de la misma manera. El sector público, por ejemplo, tuvo mucho más dificultades para adaptarse comparado con el sector privado. Esto se debió a varios factores. Primero, muchas instituciones del Estado no tenían una buena base tecnológica antes de la pandemia, así que el cambio al entorno virtual fue muy brusco y estresante para sus trabajadores. Además, como muchos trámites se hacían en papel, a pasar todo al formato digital fue un proceso muy pesado tanto a nivel operativo como mental, especialmente por la burocracia interna. También hubo poca flexibilidad en la organización del trabajo, las normas no estaban adaptadas para el trabajo remoto, lo que llevó a que muchos empleados trabajaran frente a la computadora durante más horas sin posibilidad de una real conexión. Otra dificultad importante fue la falta de capacitación en herramientas digitales. Muchos trabajadores públicos no recibieron la formación necesaria para adaptarse, lo que generó frustración y mayor carga emocional. En resumen, hubo una desconexión clara entre las necesidades de los trabajadores y lo que el Estado podría ofrecer en términos de tecnología y apoyo. En cambio, en el sector privado fue diferente. La experiencia fue más variada. Las grandes y medianas empresas lograron adaptarse con mayor rapidez, invirtieron en recursos tecnológicos y establecieron protocolos para el trabajo remoto. Ahora, si miramos más de cerca, hay ciertas características personales que también influyen en cómo se vive la fatiga digital. Por ejemplo, la edad. Las personas mayores de 50 años son las que más sufren esta fatiga, porque se les ha hecho más difícil adaptarse a nuevas tecnologías. Entre los 35 y 49 años el cansancio es moderado, pero hay bastante preocupación por no poder separar el trabajo de la vida personal, y aunque los jóvenes entre 25 y 34 años sean más hábiles con lo digital, también sienten mucho agotamiento porque se les exige más y están conectados casi todo el día. En cuanto al género, las mujeres se ven más afectadas, ya que muchas tienen que trabajar, cuidar del hogar y encargarse de sus hijos al mismo tiempo. De hecho, el 76% realiza varias tareas a la vez
y esto hace que su nivel de agotamiento digital sea 22% más alto que el de los hombres. Por otro lado, muchos varones tienden a minimizar sus síntomas por temas culturales y al estar más expuesto a sectores tecnológicos también están en alto riesgo, aunque menos propensos en buscar ayuda. Si hablamos de condición socioeconómica, el acceso a Internet, el espacio de trabajo y los dispositivos son factores claves. En Perú, menos de la mitad de los hogares tienen buen acceso a Internet, especialmente fuera de las zonas urbanas, y el 82% de los trabajadores de bajos ingresos no tienen un lugar exclusivo para trabajar en casa, lo que aumenta distracciones y molestias físicas. Además, el 38% tiene que compartir sus dispositivos con otros en casa, lo que genera estrés y desorganización. Las madres trabajadoras, las cuales tienen un nivel altísimo de agotamiento digital. El 84% sufre interrupciones constantes mientras trabaja porque también deben atender responsabilidades en casa. De hecho, tienen 2.3 veces más probabilidades de sufrir falta digital que otras mujeres. Además, dedican más de 4 horas diarias a tareas de cuidado fuera de su trabajo formal. Y los docentes también han sido muy afectados. Han tenido que dedicar mucho más tiempo a preparar clases y materiales digitales, un aumento del 68% aproximadamente, y además de responder fuera de sus horarios a estudiantes padres, todo esto sin recibir una capacitación adecuada. A su vez, los trabajadores de tecnología de la información, aunque también manejan muy bien las herramientas digitales, enfrentan una carga horaria del 34% más alta y deben estar disponibles casi todo el tiempo para resolver problemas técnicos, lo cual le genera mucho estrés, conocido como tecnoestrés, y el 67% tiene problemas para dormir por la hiperconectividad. Finalmente, el personal administrativo también enfrenta una gran presión, ya que sus tareas se han digitalizado rápidamente, pero no tienen mucha autonomía. Están constantemente monitoreados por sus jefes, lo que aumenta su cansancio y malestar. Los factores que agravan la fatiga digital. En primer lugar, la falta de ergonomía y espacios adecuados, ¿no? Donde la falta de condiciones ergonómicas adecuadas se ha convertido en uno de los principales agravantes en la fatiga digital en los entornos del trabajo. Pues muchas personas realizan sus actividades laborales diarias en espacios improvisados, como mesas del comedor, sofás, camas, incluso en el baño, lo que genera una exposición prolongada a posturas forzadas y a condiciones de iluminación inadecuada, ¿no? Ese escenario no solo afecta al cuerpo, ¿no? Con los dolores de espalda, en el cuello, en la vista, sino que también deteriora la calidad, ¿no? Del desempeño y el bienestar general del trabajador. La ausencia de mobiliario adecuado, ergonómico, como sillas regulables, escritorios con la altura apropiada, todo esto limita la posibilidad de mantener una postura saludable y aumenta el desgaste físico acumulativo, ¿no? Además, trabajar en ambientes domésticos compartidos incrementa una distracción continua. Eh, Aparte de ello, se impide una verdadera concentración, ¿no? Y se aumenta el agotamiento mental. Por otro lado, se tiene el uso constante de plataformas de videollamadas, como Zoom, Microsoft Teams o Google Meet. Desde la psicología emocional, el uso excesivo de videollamadas ha generado un nuevo tipo de agotamiento conocido como fatiga por Zoom, ¿no? Además, según el portal SDE Emocional, nos indica que es un fenómeno que produce por la sobreexigencia mental, que indican las reuniones virtuales, ¿no? Donde el cerebro se ve forzado a procesar de manera continua no verbales limitadas, ¿no? Mantener la atención fija en una pantalla y controlar constantemente la propia imagen de cámara. A diferencia con las interacciones personales, ¿no? Y presenciales, donde las videollamadas eliminan las pausas naturales en la comunicación, como el contacto físico, contacto visual directo, los silencios cómodos o los movimientos corporales espontáneos, ¿no? Esta sobreestimulación visual y auditiva, sumada a la falta de descanso entre reuniones, eleva significativamente el nivel de estrés y agotamiento mental de los trabajadores, ¿no? Por último, se tiene la presión por mantener la productividad en entornos de vigilancia digital. Los trabajadores, al estar en constante vigilancia digital,
en un entorno laboral con el software, ¿no? Que lo monitorea en tiempo real, ¿no? Tienen una presión que va aumentando y aumentando, generando que su productividad disminuya, ¿no? Este tipo de control, aunque pensado para optimizar el rendimiento de los trabajos en la productividad, suele traducirse como una disminución de bienestar emocional, ya que los empleados sienten que están bajo mucha presión y siempre tienen que estar conectados y no pueden concentrarse, ¿no? Y visiblemente se cuestiona el compromiso laboral. La ley del teletrabajo. Pues tras la expansión del COVID-19 y la adopción masiva del trabajo remoto, se evidenció que la ley número 30036, promulgada el 15 de mayo del 2013, resultaba insuficiente para poder afrontar los desafíos asociados al uso intensivo de herramientas tecnológicas. Esta norma, poco concisa y creada en un contexto donde el trabajo remoto no era común en el Perú, no brindaba respuestas claras a las nuevas demandas laborales. Por esta razón, el Estado peruano promulgó la ley número 31572, la ley del teletrabajo, el 11 de septiembre del 2022, adaptada a la realidad post-pandemia. Esta nueva legislación define el teletrabajo como la prestación subordinada de servicios fuera del centro de trabajo tradicional utilizando la tecnología. A pesar de representar un avance en la protección de los derechos de los teletrabajadores, diversos estudios señalan que su cumplimiento enfrenta serias limitaciones prácticas, principalmente por la falta de fiscalización efectiva y la escasez de políticas empresariales adecuadas para salvaguardar la salud mental del trabajador. Entre los principales puntos establecidos por la ley número 31572 destacan la protección del horario laboral, reconociendo el derecho del trabajador a no mantener ningún tipo de comunicación con el empleador o clientes fuera del horario pactado. Ley número 30947, promulgada el 23 de mayo del 2019, y reconoce a la salud mental como un derecho fundamental y obliga al Estado peruano a garantizar su prevención, tratamiento y rehabilitación. Esta norma cobró especial relevancia con el auge del trabajo remoto tras la pandemia, ya que surgieron nuevas problemáticas como la fatiga digital. Esta ley establece que los empleadores deben garantizar ambientes saludables, evitando situaciones de acoso laboral, estrés o sobrecarga de trabajo. También promover la desconexión digital y fomentar la presencia de psicólogos laborales como apoyo. Por último, en tanto al marco legal, se tiene el derecho a la desconexión digital, el cual se encuentra estipulado en el artículo 6 de la ley número 31572, que permite al trabajador remoto no contestar llamadas, mensajes o videollamadas del empleador o clientes fuera de su jornada laboral o periodos de descanso. Esto busca salvaguardar la salud mental, el descanso efectivo y la separación entre vida personal y laboral. Su respeto es esencial para prevenir la fatiga digital, el estrés y el agotamiento emocional. Pues de no garantizarse, pueden surgir consecuencias como ansiedad, trastornos del sueño y desequilibrios emocionales. Hemos concluido que la fatiga digital se ha convertido en uno de los principales retos para la salud mental de los trabajadores peruanos, especialmente tras la expansión del trabajo remoto después de la pandemia. Este fenómeno no afecta a todos por igual, impacta con mayor fuerza a grupos vulnerables como madres trabajadoras, docentes y empleados del sector público. Hemos identificado que factores como el acceso a la tecnología adecuada, las condiciones físicas de trabajo en casa y la capacidad de separar la vida laboral de lo personal son claves para entender por qué algunas personas sufren más fatiga digital que otras. Además, las brechas digitales preexistentes han profundizado esas diferencias según la edad, género y nivel socioeconómico. Frente a este panorama, consideramos urgente promover políticas públicas que garanticen el derecho a la desconexión digital, optimicen el trabajo remoto y brinden apoyo específico a los sectores más afectados. Solo así se podrá constituir un entorno laboral más saludable y justo. También hemos observado que el uso intensivo de dispositivos digitales como consecuencia del teletrabajo han generado efectos negativos a nivel visual, cognitivo, emocional y físico. Las causas más comunes son la sobreexposición a las pantallas, la cantidad excesiva de reuniones virtuales y la falta de pausas durante la jornada.
Aunque la pandemia aceleró la implementación del teletrabajo en el Perú, permitiendo a muchos sectores adaptarse rápidamente, especialmente el de servicios después de la emergencia sanitaria, esta modalidad ha perdido fuerza, afectando principalmente a quienes ya estaban en una situación de vulnerabilidad.